Pues agradecemos infinitamente a nombre de la Fraternidad Médicos Unidos por México a la doctora Carla Azucena Castesana su brillante conferencia. Muchas gracias, doctora. Y a continuación pasaremos con la siguiente plática que está a cargo del doctor Arturo Perea, de todos ustedes conocido. Y el tema que nos va a dar el doctor Arturo se llama Hidratación infantil saludable, beneficios en salud y enfermedad. El doctor Arturo Perea, su currículum es extensísimo. Él es pediatra, especialista en nutrición infantil, es coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría, es profesor de pediatría y nutrición en pre y posgrado, y él es expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y un gran amigo de hace muchos años. Bienvenido, Arturo, te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho a mi entrañable amigo, el doctor Pedro Tochtli, la presentación. Agradezco a la Fraternidad de Médicos Unidos por México, a la Universidad del Valle de México y por supuesto a la Academia Mexicana de Pediatría la distinción para participar con todos ustedes en este importante segundo congreso sobre pediatría de primer contacto. Indudablemente, el liderazgo de nuestro compañero Eduardo Lara cristaliza en esta clase de eventos cuyos profesores le dan el lustre que alcanza un dintel máximo en torno a la propuesta temática y su contenido para todos ustedes. Me han permitido hablar sobre un tema que creemos de manera completamente firme nosotros en el equipo con el cual laboramos. Es uno de los tópicos más importantes que desafortunadamente han sido subestimados a lo largo de muchos años y particularmente tendríamos que aseverarlo como alguno de nuestros compañeros del grupo lo dice, hablar de agua es hablar del nutrimento olvidado. Hoy entonces hablaré con ustedes de hidratación infantil saludable, beneficios en la salud y en la enfermedad. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de los animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. En el cuerpo humano, el agua constituye el 75-90% del peso corporal en recién nacidos, en lactantes y hasta el 50-60% del peso corporal en adultos. Es un elemento fundamental para la existencia y tiene numerosas funciones en el cuerpo humano. Particularmente tendríamos que destacar que es esencial para la homeostasis celular y para la vida. El agua en nuestro cuerpo se disuelve y además es capaz de transportar nutrientes y productos de desecho en la sangre, es decir, permite que estos se transporten hacia los riñones, se filtren y se excreten como parte de la orina, manteniendo una concentración sanguínea constante y evitando con ello estados de toxicidad. Además, participan varias reacciones bioquímicas que ocurren en una solución acuosa dentro del organismo, manteniendo así la actividad celular y regulando, entre otras cosas, la temperatura corporal. Sin agua, los humanos apenas si podríamos vivir acaso 5 a 7 días. Los efectos de la deshidratación no son solo condiciones agudas, como son el golpe de calor o los estados de deshidratación por pérdidas. También los estados de deshidratación facilitan o aumentan el riesgo de padecimientos como litiasis renal, enfermedad renal crónica, infecciones del tracto urinario, enfermedades cardiovasculares y también enfermedades metabólicas. Los requerimientos de agua son variables conforme a la edad, al sexo y por supuesto también está sujeto a algunas condiciones de orden biológico como son los estados mórbidos, de orden ambiental como los estados
de mayor temperatura, de circunstancias en las cuales existen desajustes en la disposición de agua, en fin. Es muy importante establecer que de manera simple los requerimientos de agua se relacionan directamente con la recomendación calórica. Así, de manera muy simple, todos podríamos establecer que requerimos 1 mililitro de agua por cada caloría requerida por el organismo. Si nosotros recordamos la regla práctica de que en los primeros 10 kilos de peso de un individuo, por cada kilo se debe de estimar 100 calorías, en consecuencia por cada kilo se requieren de 100 mililitros. Así, al alcanzar 10 kilos un individuo, requerirá de 1000 calorías diarias y 1000 mililitros para el metabolismo de esta cantidad energética. Posteriormente, para los siguientes 10 kilos de peso de un individuo, es decir, del kilo 11 al día 20, la recomendación que todos recordamos es de 500 calorías más, es decir, 50 calorías por cada kilo que va del 11 al 20. Así, los individuos de 20 kilos de peso requieren 1500 calorías y aproximadamente 1500 mililitros de agua para el metabolismo de las primeras. Y más adelante, por cada kilo, es decir, a partir del kilo 21 y hasta donde uno estime, son aproximadamente 20 calorías por cada kilo adicional. Así, un individuo de 50 kilos, de manera general, podríamos decir que requiere 2100 calorías para su vida diaria y en consecuencia 2.1 litros para el metabolismo de dichas calorías. El concepto de hidratación, en forma general, describe aquel proceso en el cual un individuo satisface sus requerimientos para mantener el equilibrio hídrico capaz de favorecer su homeostasis sistémica en cualquier circunstancia biológica y ambiental. En la infancia, el consumo de agua es a través de lo que es el proceso de lactancia y el de alimentación complementaria óptima y perceptiva. Es a través de estos dos procesos que el infante recibe el aporte necesario para mantenerse adecuadamente hidratado. Los beneficios que tiene una adecuada hidratación son totalmente sistémicos, es decir, cada parte del organismo, cada célula, cada órgano, cada sistema tendrán un adecuado funcionamiento bajo la suficiencia del consumo de agua que se requiere. Sin embargo, existen algunos órganos y sistemas que por su trascendencia merece que se señalen de manera particular. En el caso del sistema nervioso central, el agua favorece a la sinapsis, es vehículo de nutrición neuronal y también de excreción de sus desechos. En un estado óptimo de hidratación se presume que se asocia con procesos de manera óptima, como una decisión más rápida y un mejor rendimiento en las pruebas cognitivas. Dentro de lo que son las recomendaciones para mantener un cerebro saludable, el agua se considera el cuarto pilar del cuidado del cerebro humano. Sin embargo, si consideramos que los autores describen, como vemos en esta lámina, que la nutrición es el componente número 1 para mantener un cerebro saludable, debemos de recordar que el agua es parte de la nutrición. Sin embargo, y de manera correcta, se separa por su trascendencia y aunque lo colocan en cuarto lugar, no debemos de olvidar que la necesidad de este elemento es fundamental para el adecuado funcionamiento cerebral. Es perfectamente claro y documentado que los estados de deshidratación van a tener una implicación negativa en lo que es el crecimiento físico y también en el desarrollo cognitivo. Los estudios de carácter experimental, como este que se muestra en la lámina, demuestran claramente las alteraciones que pueden darse en diferentes funciones biológicas que particularmente tienen que ver con los perfiles de plasticidad, de sinaptogénesis, entre otros,
y que por supuesto ante la evolución prolongada de estados de malhidratación se ha demostrado experimentalmente un daño neurológico toda vez que se puede motivar desmielinización de axones, con esto axonopatía, neurodegeneración, afectación cognitiva y por supuesto degeneración neuronal. En lo que se refiere a lo que es el sistema nervioso central y sus funciones, es cardinal destacar que el desarrollo de las neuronas, la morfología de estas, así como su potencial de acción, se va a ver alterado cuando existen alteraciones asimismo de la hidratación de un individuo. De manera muy sintetizada, los efectos cerebrales por una hidratación subóptima, esto es, con un déficit del 1 al 3% del peso corporal a expensas de agua, se verá alterada la memoria, la concentración, el aprendizaje y el estado de ánimo del individuo. Evidentemente, entonces, podríamos nosotros claramente decir que una hidratación óptima permitirá mantener estados de memoria, concentración, aprendizaje y estados de ánimo de manera óptima. Otro órgano muy particular es el riñón. El agua ayuda a los riñones a eliminar los desechos de la sangre como parte de la orina. También ayuda a mantener los vasos sanguíneos abiertos para que la sangre pueda viajar libremente a los riñones y entregarles los nutrientes esenciales. Sin embargo, en estados de malhidratación, todo esto se complica y por ende el funcionamiento renal no se lleva a cabo. Como parte de lo que es las recomendaciones de los expertos en salud renal, la hidratación saludable se encuentra dentro de los primeros o dentro de los 6 tips más importantes para mantener los riñones sanos. Otro órgano muy importante en el cual el agua se refleja claramente cuando se encuentra suficiente o no lo está, es la piel. Si bien sabemos que el agua mantiene el cuerpo hidratado y fresco, debemos de destacar que el consumo adecuado de agua ayuda a mantener la elasticidad de la piel y que una hidratación suficiente y cotidiana ofrece menos probabilidades de sufrir arrugas o líneas suaves, de tener cicatrizaciones anómalas y en el caso de etapas posteriores en la vida enlentece el proceso de envejecimiento. Un elemento muy importante y sobre todo cuando queremos que los niños se mantengan energizados a lo largo del día es el efecto que tiene el agua en el músculo estriado. Existe evidencia de que regula de manera directa la fuerza, la potencia y la resistencia ante el ejercicio. Por ende, también no es extraño saber que existe también evidencia de que la hipohidratación sobre el músculo reduce en aproximadamente un 2% la fuerza, en un 3% la potencia y hasta en un 10% la resistencia de alta densidad, aspecto que toma trascendencia cuando los niños y los adolescentes son deportistas. Es muy importante en este rubro entender que la hidratación y el rendimiento muscular tiene una evidencia científica que nos explica el por qué la falta de agua afecta tanto la fuerza, la potencia y la resistencia de alta intensidad. Entre otras cosas, se modifican mecanismos cardiovasculares toda vez que en estados de mala hidratación existe una reducción del volumen plasmático, una reducción de la frecuencia de reserva y del gasto cardíaco. En los mecanismos metabólicos, la falta de agua reduce el metabolismo muscular, reduce también su fuerza y su resistencia y también interfiere con el metabolismo del lactato. En los mecanismos buffer, la falta de agua rompe el equilibrio ácido-base y en los mecanismos neuromusculares hace más susceptible al músculo ante el efecto de su función reiterada. La aseveración anterior respecto a la relación que tiene la hidratación correcta con el desarrollo o no de enfermedad metabólica y particularmente de diabetes fue perfectamente estudiado en esta investigación realizada en Europa durante un seguimiento de 9 años
en el cual evaluaron cuál era el efecto que tenía un estado de hidratación óptimo sobre diversos elementos del sistema. Hablando de hiperglucemia, se encontró una asociación de forma inversa e independiente con el riesgo de desarrollar hiperglucemia. A mayor cantidad de agua, es decir, una hidratación adecuada, hubo una protección para el desarrollo de diabetes. Como lo explicaba anteriormente, se presume que es un efecto de orden compensador mediado por arginina vasopresina liberada por neuropófisis, dado que esto puede tener un papel clave en el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Se presume, como todos sabemos, que una función de la vasopresina es mantener la osmolaridad plasmática constante en condiciones de baja ingesta de agua, mediando la reabsorción de este elemento a través del receptor 2 de vasopresina en los conductos colectores renales. Sin embargo, hoy sabemos que la vasopresina influye en el metabolismo de la glucosa, toda vez que existen otro tipo de receptores para esta hormona distribuidos en toda la economía, y en particular los receptores de vasopresina 1A, que se expresan ampliamente en el cuerpo, participan a nivel hepático en glucogenólisis y gluconeogénesis, es decir, si tenemos restricción del consumo de agua y con esto liberación de vasopresina, los receptores 1A para esta hormona generarán estados de exceso de glucogenólisis y de gluconeogénesis que en el largo plazo podrían explicar la tendencia a la hiperglucemia por estados de hipohidratación. En este estudio también se evaluó de manera muy puntual el comportamiento de la tensión arterial en estados de hidratación suficiente. Como todos sabemos, el agua es un componente directo del plasma y por ende un regulador de la tensión arterial. En el estudio se evaluó en un grupo de intervención un adecuado aporte de agua versus su grupo control y se observó que en un estado de hidratación adecuada, al no existir liberación de vasopresina, las cifras de tensión arterial sistólica se mantuvieron, aunque en las cifras de las diastólicas no hubo modificación. En el estudio también evaluaron cómo fue el comportamiento de la temperatura corporal con adecuados estados de hidratación, y se observó claramente que en aquellos individuos en los cuales existía un buen estado de hidratación, la temperatura aumentó 0.8 grados centígrados versus el control de apenas 0.2. Esto presume que el consumo de agua de manera adecuada genera biogénesis mitocondrial y con esto mayor termogénesis, lo que podría explicar en mucho que aquellos casos en los cuales uno aporta agua de manera adecuada a los individuos van a obtener un efecto benéfico en torno al control adecuado de peso, y que podría presumir que la sustitución de bebidas con calorías por agua no solamente tendría un efecto al reducir el aporte calórico y con ello limitar el incremento de peso, sino podríamos tener un efecto de orden metabólico que induzca termogénesis, con esto una mejor contención del peso corporal. Así podríamos decir que el efecto sistémico que tiene la hidratación saludable es múltiple. Si agregamos cómo se comporta, además de la presión arterial, la glucosa y la temperatura corporal, algunos parámetros como es el nitrógeno ureico en sangre, la tasa de filtración glomerular, la función renal, podríamos encontrar algunos aspectos muy interesantes. Aquí podemos ver de manera gráfica el efecto que tuvo la hidratación correcta sobre los niveles de nitrógeno ureico, así como también la tasa de filtración glomerular, la presión osmótica y la tensión arterial. Un tema particular e igualmente importante es saber cuál es el efecto que puede tener un adecuado estado de hidratación sobre el peso corporal, y al respecto, en la literatura nos damos cuenta que los resultados al respecto de esta relación
son contradictorios. Sin embargo, encontré esta revisión de carácter sistemática publicada en 2019, en la cual hacen una selección de estudios para evaluar con precisión cuál puede ser el efecto que tiene un estado de hipohidratación sobre el peso corporal. Los resultados nos revelan que la condición de hipohidratación parece favorecer a una mayor ganancia de peso corporal, toda vez que parecen generarse procesos de compensación a través de consumo de bebidas no saludables y, por supuesto, como ya habíamos visto, los estados de hipohidratación podrían no encontrar el beneficio que tiene el consumo de agua sobre la termogénesis y la biogénesis mitocondrial. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se ha estudiado cuál puede ser el efecto que tiene la actividad física cuando estos pequeños están no bien controlados. Si nosotros incrementamos la demanda de agua en estos individuos al sujetarse a actividad física sin estar en un buen control, a la pérdida generada por la glucosuria, resultado del mal control metabólico, se tendría que adicionar la demanda de agua por la actividad física. Si estos individuos no se encuentran bien hidratados y bien compensados, presumiblemente podrían tener descompensaciones importantes que pongan en riesgo su homeostasis y su vida. En forma sintetizada, entonces, podríamos decir que el agua tiene funciones muy particulares que tendríamos nosotros que recordar para garantizar la hidratación de nuestros pacientes en condiciones de salud. Recordar que el agua en condiciones normales evita que las membranas mucosas se sequen. Comprende al menos ser constituyente de 3/4 partes de la masa y sustancia corporal total. Mantiene una función digestiva y una eliminación óptimas. Permite la absorción de nutrientes y energía esenciales para la vida. Mantiene en forma óptima la termogénesis y el enfriamiento. Facilita el flujo sanguíneo, la reproducción celular, el movimiento y la vida misma. Apoya la eliminación eficiente de toxinas y desecho de los órganos internos. Es el conducto principal para el suministro de todos los fluidos corporales, mensajes moleculares y en especial para el suministro de oxígeno. Y recordar que sin agua las células no pueden crecer, reproducirse o sobrevivir, y todo el organismo ante su deficiencia se ve dañado y ante un déficit permanente acabará con la vida del individuo. Por eso es importante, además de reconocer las funciones del agua, poder reconocer cómo puede estar o no uno bien hidratado. Y para esto todos conocemos esta carta de colores de la orina que podrían ser difundidas con nuestros pacientes para que puedan reconocer si están o no bien hidratados, sugiriendo a sus padres que la lectura correcta de la misma podría ser un vehículo de oportunidad para que reconozcan si están hidratando de manera correcta a sus niños. Esta tabla de colores de orina es una herramienta simple que puede usarse para evaluar si se están bebiendo suficientes líquidos durante el día para mantenerse hidratado. La interpretación es de la siguiente forma. Si la orina coincide con los colores enumerados con el 1, 2 y 3, se puede presumir que el individuo está hidratado. Sin embargo, si la orina coincide con los colores numerados del 4 al 8, se puede presumir que el individuo está deshidratado y necesita beber agua para mantener su equilibrio hídrico. Habrá que tener mucho cuidado con algunos distractores, como particularmente aquellos en los cuales por el consumo de algunos productos se puede modificar el color de la orina, en cuyo caso se recomienda dejar que se eliminen por completo estos elementos para poder retomar la utilidad de la orina y su coloración para evaluar cuál es el estado de hidratación presumible de un individuo. Así, la hidratación es un proceso muy importante que debemos de reconocer que ha sido subestimado
y que en particular podría jugar mucho en el contexto de la malnutrición. Como todos sabemos, actualmente la humanidad vive una triple carga de malnutrición que se refiere básicamente a la existencia de desnutrición, sobrepeso, obesidad o carencias nutricionales específicas, particularmente micronutrimentos, que tienen un impacto en la salud de los individuos. Su presencia de manera aislada o coexistencia establecen una afectación sistémica toda vez de que estos estados de malnutrición trascienden directamente en la homeostasis del individuo. Pero ¿qué pasa con este elemento H2O? El agua, como tal, hemos visto ya la importancia que tiene para mantener la homeostasis sistémica, pero también estamos observando que potencialmente estados de hipohidratación podrían tener un efecto sistémico. Cabría, siendo un nutrimento básico el agua, que sus desórdenes quepan en lo que son los procesos de malnutrición. Muy probablemente, cuando estos son inadecuados, podrían incrustarse perfectamente y conformar de una triple carga la llamada cuádruple carga de malnutrición. Hemos descrito en algunos de nuestros sitios en donde publicamos los aspectos que se investigan en nuestro equipo, algunas propuestas que hagan reflexionar sobre el tema de la hidratación y algunos aspectos paralelos. Lo último que publicamos en conjunto con el equipo fue la hidratación y la malhidratación hacia un nuevo paradigma de la cuarta carga de malnutrición. Como les explicaba, una hidratación suficiente para mantener el equilibrio funcional del individuo no puede ser necesariamente considerado como un proceso ideal, sobre todo cuando la hidratación es a través de fuentes que, si bien proveen el agua en forma suficiente, también son vehículo de algún riesgo por su consumo. Es el caso de las bebidas azucaradas, que ofrecen un alto aporte de calorías y en ocasiones de constituyentes que pueden tener efectos metabólicos negativos. Así, podríamos pensar que la malhidratación, por su impacto en salud metabólica y nutricional, perfectamente podría ser reconocida como un elemento más dentro de las afectaciones de malnutrición humana. Por ende, hemos estado consensando y estamos por concluir los resultados de este proceso para generar algunos nuevos conceptos en los tópicos de hidratación. Así, hablaríamos de hidratación suficiente cuando el estado hídrico es saludable, el proceso de hidratación no lleva riesgos y es cuando se logra a través de agua simple, leche, bebidas fortificadas con mínimo contenido calórico. Por otra parte, el concepto de hidratación insuficiente describe el potencial riesgo de un estado hídrico inadecuado como resultado de un aporte hídrico insuficiente y favorece estados de hipohidratación. En este caso, las fuentes hídricas son variables, pero el consumo de agua es insuficiente. También tenemos el concepto de la hidratación deficiente, que es una condición que genera un proceso hídrico de deshidratación, y en esto existe un aporte hídrico insuficiente por diferentes factores que llevan a estados de deshidratación. En este caso, las fuentes hídricas son variables, pero el consumo es deficiente o las pérdidas excesivas. Y finalmente tenemos un concepto de hidratación inadecuada o malhidratación. En esto, las aportaciones hídricas son suficientes a través de líquidos que generan cambios metabólicos negativos al individuo. Es el ejemplo de la hidratación en base a bebidas endulzadas de alto valor calórico o con constituyentes que ofrecen riesgo al individuo. ¿Qué explica el proceso de malhidratación con alimentos y bebidas no saludables? Esto es todo un fenómeno que se da desde la etapa prenatal, toda vez que hoy está demostrado
que de acuerdo con lo que consume mamá durante la gestación, se pueden generar preferencias tempranas sobre bebidas que no son necesariamente ideales. El proceso continúa cuando mamá se hidrata a través de fuentes hídricas no saludables y siguen induciendo al bebé a desarrollar preferencias que podrían ser riesgosas más adelante. Y ya una vez en el destete, el consumo de bebidas altamente azucaradas le abona de manera todavía aún más sólida al aprendizaje del gusto y desarrollo por conductas en las cuales el consumo de estas bebidas traerán un riesgo. Se han desarrollado por múltiples agrupaciones con un carácter científico y práctico reconocido medidas de contención del alto consumo de alimentos y bebidas con un elevado valor calórico. Sin embargo, los resultados parecen no ser los ideales. En México, en 2008, se publica La Jarra del Buen Beber, generada por expertos nacionales e internacionales convocados por la Secretaría de Salud y liderado por profesionales del Instituto de Salud Pública. Se ha intentado generar estrategias como fue la instalación de un impuesto a las bebidas con alto aporte de azúcar y recientemente el establecimiento del etiquetado que señala el alto consumo de azúcar en algunas bebidas. Todo esto son esfuerzos mayúsculos que intentan contener el impacto que se desarrolla a través del consumo de bebidas no saludables. De acuerdo con estudios en los cuales se evalúa cómo se hidratan los niños de 0 a 5 años de edad, nos podemos dar cuenta que conforme avanza los años, el consumo de bebidas de fruta, refrescos, café o té endulzados y atoles es cada vez mayor. Particularmente se distingue por las barras azul cielo el consumo excesivo de refrescos y por supuesto lo que conlleva esto para la salud nutricional y metabólica del individuo. Separándolo nos podemos dar cuenta que desde etapas tempranas de la vida existe ya consumo de estas bebidas, como observamos aquí en el bloque de edad de 0 a 4 años, la aparición de tés endulzados parecería algo indeseable, pero de los 4 a 6 meses hacen su aparición bebidas de frutas, jugos me estoy refiriendo, refrescos altamente energéticos, se continúa con el consumo de café o té endulzados y aparecen los atoles. Y de los 9 a los 12 meses observamos que las barras incrementan porque la frecuencia también es mayúscula. Y si hacemos un análisis de todo esto, pues evidentemente las consecuencias de la hidratación del lactante en México son un consumo excesivo de azúcar y calorías, una ganancia excesiva de peso, el desarrollo de obesidad y potencialmente sus complicaciones, pero lo que es muy importante, se generan preferencias alimenticias de riesgo para la salud a través de un proceso de mala hidratación y esto conllevará potencialmente réplicas transgeneracionales. El fenómeno se extiende hasta los 5 años de edad, en donde observamos que el consumo de bebidas dulces afecta a prácticamente 8 de cada 10 pequeños. A partir del año de edad, 63% de los niños consumen bebidas dulces, de los 2 a los 3 años el 78.8% y la cifra se mantiene prácticamente idéntica de los 3 a los 4 y de los 4 a los 5 años de edad. La estrategia de transición para llevarlos al consumo de agua de forma pura es un proceso realmente complejo. En la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría hemos intentado por múltiples formas lograr dicha transición. Esto lo hemos hecho a través de agua con un toque de fruta, agua con edulcorantes no calóricos en aquellos casos en donde existe riesgo metabólico importante, y los resultados han sido buenos a 8 semanas y hasta 8 meses. Sin embargo, la recaída ante la alta adherencia a los placeres del consumo de bebidas azucaradas suele ser elevada.
De aquí nos nace la importancia de pensar si no sería útil la estrategia de enseñar a los bebés desde recién nacidos a probar el agua, para que se vayan haciendo de una impronta hacia su consumo y tratar con ello de que no se viva ese rechazo que algunos de ellos presentan cuando pasan de consumo exclusivamente de leche a la exposición al consumo de agua. En el consenso que estamos desarrollando existe una tendencia clara a explicar el por qué sí debemos exponer tempranamente a nuestros bebés al consumo de agua pura. De tal manera que tenemos la necesidad de desarrollar estrategias para evitar la mala hidratación de los infantes en México. Así, promover la lactancia materna exclusiva, esto es los primeros 6 meses de vida, y extenderlo hasta los primeros 2 años de edad. Entender, como lo dije hace un momento, que cabría el reflexionar la posibilidad de exponer al consumo de agua simple a nuestros bebés para acostumbrarlos a su preferencia. Vigilar el uso correcto de los sucedáneos optimizados de leche humana bajo los preceptos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Humana. Educar en hidratación infantil desde los 0 hasta los 5 años de edad. Profesionalizar al equipo de salud, al sector educativo y a la población en general en la importancia que es la hidratación saludable y tratar de hacer una transición generacional que nos permita limitar el efecto que tiene la mala hidratación en la salud de la población en México y particularmente en los niños. La mejora de alimentos para lactantes y niños debe de extenderse también hacia nutrimentos que hacen presente y futuro. Utilizar bebidas saludables que permitan ser vehículo de micronutrimentos podría no solamente abonar al consumo de agua sin calorías, sino también agua que no permita preferencias de riesgo y que pueda ser vehículo de consumo de nutrimentos cuya deficiencia es altamente prevalente en los primeros 5 años de edad. Recomendamos este libro desarrollado por el extinto maestro, el doctor José Luis Arredondo, quien lideró a diversos expertos en el tema y cristalizó en este magnífico libro titulado Agua, Salud y Bienestar, un documento que merece la pena consultar. Y por otra parte, recordar que hemos establecido una estrategia latinoamericana de alimentación complementaria óptima y perceptiva, que en su contenido, como ven ustedes señalado con rojo, incluye la hidratación como una propuesta temprana de exposición a los niños para acostumbrarles a su consumo. Y así, agregar al tema de alimentación complementaria óptima y perceptiva el elemento de hidratación infantil. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas que ustedes tengan.
Pues muchas gracias, Arturo, por esta brillante conferencia sobre el agua, el uso del agua cotidiana, el uso del agua desde la gestación y el uso del agua para toda la vida. Yo tengo una pregunta que es acerca de la alimentación al seno materno, que nosotros preconizamos siempre, y que pues en algún momento nosotros los pediatras le decimos a las mamás que no es necesario agregar agua simple a la alimentación del lactante. Quizá desde el punto de vista fisiológico no sea necesario y sea únicamente útil la alimentación materna, pero yo creo que, como dicen tus palabras, sería conveniente desde temprana edad acostumbrar a los bebés al consumo de agua, a identificar ese sabor para que en el futuro no pidan bebidas de otro tipo. Sí, muchas gracias, Pedro, por reforzar. Miren, en el consenso que estamos desarrollando respecto a hidratación infantil saludable, algunos de los expertos, particularmente neonatólogos, tienen una tendencia clara a modificar el precepto de no dar nada más que leche en los primeros 6 meses de vida. Esto lleva consigo precisamente lo que mencionas ahorita, que no exponemos al chico a la experiencia de probar el agua. Y en particular, y no me voy a extender mucho, pero lo voy a poner en el escenario. Tú dijiste la palabra, hay que acostumbrar a los bebés al sabor del agua. Cuando decimos esto, vamos en contra de un dogma de que el agua no tiene sabor. Es decir, a todos nos enseñaron que es insípida, inodora, incolora. Pero resulta que te pueden preguntar, ¿tú tomas agua? Y dices, no, no me gusta el sabor del agua. Entonces, ¿tiene o no tiene sabor? Y si lo vemos desde un punto de vista práctico y yo pongo en un ejercicio a un adulto y le pongo un vendaje en los ojos y le pongo a probar una bebida azucarada, alcohol y agua, les aseguro que sabe cuál es el agua porque conoce ese sabor. Entonces, creo que debemos de romper dogmas y en ese sentido nosotros estamos proponiendo que los bebés que están alimentados al seno materno de manera exclusiva vivan la experiencia de probar agua para que su transición al momento de la alimentación complementaria con agua sea algo ya conocido y que además la familia se acostumbre que le va a dar agua. Entonces, es una necesidad que pensemos diferente a lo que venimos pensando a la fecha, porque tenemos que acabar con esa tendencia al consumo de bebidas azucaradas a tan temprana edad. Pues muy bien, exactamente, hay que romper dogmas, paradigmas, para que pues, todo cambie en esta vida. Entonces, pues nos queda totalmente clara la lección de que el agua es vida, Arturo. Es así, es un tema que estamos tratando de poner en el escenario, trae más o menos una década en la literatura, en donde después de 2010 que Popkin en Estados Unidos presenta algunos aspectos muy detallados, comienza a haber una luz de publicaciones y creo que nos toca a los médicos y particularmente a los pediatras resaltar la calidad de vida que se puede tener con el agua. El agua en condiciones de salud fomenta más salud y fomenta un funcionamiento sistémico óptimo, potenciando funciones cerebrales, potenciando funciones digestivas, renales, musculares, etcétera. Y en los niños es fundamental. Y en el caso de los chicos enfermos, la hidratación juega mucho. Pensando que está Lalo Lara, él sabe perfectamente que hay que hidratar a los niños asmáticos. Y pensando que tiene niños con fibrosis quística, tienen que estar bien hidratados. En el caso de nosotros los pediatras, el niño con diarrea tenemos que cuidar su hidratación. Pero si tenemos pacientes con epilepsia, pacientes con obesidad, pacientes con alergia, pacientes con dermatosis, sabiendo la importancia que tiene el agua para cada uno de los órganos y sistemas, el agua debe tener prescripción en nuestro recetario. Así como se indica una nutrición,
siendo el agua el principal nutrimento del ser humano, debe estar incrustado, pero con particularidades. Por eso tenemos que profesionalizarnos en cuánto se le debe ofrecer de agua a cada niño bajo circunstancias determinadas, incluyendo los niños deportistas, incluyendo los niños que tienen retraso en neurodesarrollo. En todos hay una indicación particular de hidratación. Así es. En nuestra práctica cotidiana, el uso del agua es importantísima. O sea, como tú mencionas, los padecimientos requieren el apoyo del agua, de la hidratación. Las infecciones respiratorias, la rinitis recurrente, el asma bronquial, las neumonías necesitan que el paciente esté perfectamente hidratado para canalizar esas secreciones que tiene atoradas. De lo contrario, esas secreciones pues se vuelven malas, por así decirlo. Es correcto, es correcto. Tú ves, ahorita en la plática mencionaba un poco sobre la importancia que tiene el consumo de agua, la hidratación para la salud de la piel. Y estamos habituados cuando vemos chicos con dermatitis atópica, niños que tienen algún tipo de dermatosis crónica, etcétera, que la piel está seca y los queremos lubricar siempre de manera externa y eso está bien, pero nos falta indicar agua, porque el agua le ayuda muchísimo a la piel y va a mejorar el funcionamiento de todas las glándulas que posee y la va a mantener de mejor turgencia, más elástica, menos inflamada. O sea, hay mucho y cada día hay más artículos que asocian hidratación con determinadas enfermedades. Los invito a que lo lean, está en el acervo. Así es, hay que decirles a nuestras mamás que no gasten en cremas, que beban agua. Es correcto. Pues, muchas gracias, Arturo, y salud. Salud, Pedrito. Muchas gracias por la invitación, a Lalo Lara, a ti por la coordinación y a todos los amigos que nos escuchan. Un abrazo muy, muy en particular a la doctora Fabiola y por supuesto al maestro Chuck, que siempre está al pie del cañón con estos congresos de primera. Muchas gracias, Lalo, y a todos. Hasta la vista. Hasta la próxima.